Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver qué son los buses paralelos y con ello contamos con la participación de mi persona Juan José Pena, Andrés Maigel y Andrés Romero. Para empezar, ¿qué es un bus? Imaginémonos que esto es un bus. Yo sé que no es un bus paralelo ni nada, pero pues es un bus que lleva personas, ¿cierto? Entonces, en este bus vamos a transportar a personas de aquí hasta aquí, ¿sí? Así básicamente funciona un bus paralelo, sino que en vez de transportar personas, va a transportar bits, o sea, información, o sea, unos y ceros. Bueno, pero ¿cómo funciona la transferencia de datos, no? ¿Cómo pasa de aquí a aquí? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Imaginemos que estamos aquí con A y aquí con B. A es la parte que tiene la información y B es la parte donde tiene que llegar la información. Al ser un bus paralelo, se mueve de esta manera, ¿sí? Y entonces vamos a pasar de acá a acá la información, pero si se dan cuenta, acá puede que tengan subidas o bajadas. ¿Qué implica eso? Que cuando hay una subidita, una curva subida, significa que ahí hay un uno. Y si es recto, es un cero. Pero, ¿a dónde transporta los datos, no? Los transporta a diferentes partes del hardware del sistema. ¿Qué es el hardware? Lo que es el procesador, lo que son periféricos, o sea, mouse, teclado, pantalla, incluso memorias, ¿no? Sea el disco duro o, por ejemplo, la memoria RAM. Ahora, una parte importante de los buses es que comunican la información entre dispositivos de entrada y salida, memoria y CPU. Entonces necesitamos unos buses que nos ayuden a comunicarnos entre ellos, y para eso sirven las líneas que voy a explicar ahora. Para empezar, la de control. La de control se asegura de que la información se transmita de forma correcta, es decir, que de CPU no llegue información necesaria a entrada y salida y viceversa, que entrada y salida no llegue a memoria, etc. Por ende, esta es bidireccional, significa que puede tanto pedir información de ambas para llevársela a otras, de forma en la que se necesite para el requerimiento del sistema. Ahora tenemos que ver cómo es que esta información que vamos a comunicar entre los sistemas pues va a llegar. Y para eso sirven las líneas de dirección. Estas, a diferencia de las de control y las de datos, no son bidireccionales, se mueven en un solo sentido. En este caso, le pueden pedir información tanto a dispositivos de entrada y salida como a CPU. Es decir, que solo llegan hasta esa línea, y de esa línea llegan a la de memoria. De esta forma nos aseguramos de que la información se guarde en el sitio que es para poder encontrarla y utilizarla. Ahora, ya sabiendo qué información vamos a tener que leer o utilizar y dónde se va a guardar esta información, es donde entran las líneas de datos. Estas básicamente se encargan de tanto leer como transmitir la información de un lado a otro del sistema. Es decir, ya podemos comunicarlos hacia cualquiera, ya sea de CPU, memoria o salida. Por ende son bidireccionales, es decir, también se mueven de un lado a otro y pueden entrar y salir como se necesite. Ya que sabemos cómo se transfiere de manera detallada los datos, ahora vamos a hablar de ciertas características y propiedades que tiene el bus paralelo. Para empezar, vamos a hablar de el ancho de bus. El ancho de bus es la cantidad de bits transferibles que puede tener el bus, donde el ancho de bus se define por la cantidad de líneas que tenga el bus. En una arquitectura pequeña, el ancho bus puede ser de 8 bits, como puede ser de 16, como puede ser de 32 o incluso de 64. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que entre más cantidad de bits transferibles haya, o sea, entre más ancho de bus haya, al sistema le va a costar más energía y más desgaste en el procesador. Así que dependiendo de la arquitectura del procesador y del sistema, tenemos que mirar cuál es el más apropiado para intentar transferir la mayor cantidad de bits sin exigirle más a la arquitectura del sistema. Otra característica muy importante es la frecuencia de reloj, que es la velocidad del reloj de la CPU mediante gigahertz, que determina la cantidad de acciones operables por minuto. Es decir, el número de paquetes enviados del sistema A al sistema B. Se sabe que a una mayor velocidad de transferencia implica que pasen más datos mucho más rápido, pero eso también supone un riesgo en la arquitectura del sistema. Esto se debe a que la alta velocidad genera calor, lo cual puede dañar incluso permanentemente a la arquitectura. Se sabe que la velocidad promedio, se podría decir, de la velocidad en el CPU es de 2 a 5 GHz. Otra característica muy importante es el ciclo del bus.
en el cual se ordena diferentes etapas y la primera de ellas es la petición. Siguiendo el ejemplo, es cuando en el punto A los datos están diciendo, oigan, necesito del bus para poder transportarme hacia el punto B. Ya una vez hecha la petición, sigue la etapa de arbitraje. La etapa de arbitraje lo que se encarga es que resuelve todos los posibles conflictos que se generen si varios dispositivos, o sea, en este caso varias personas, quieren ir a diferentes lados. Entonces lo que queremos es que esta persona vaya acá, pero para eso se tiene que inspeccionar si dentro del bus no hay más personas que quieran ir a diferentes lados. Ya hecho la petición y el arbitraje, ahora lo que toca hacer es el direccionamiento. ¿Qué es esto? Cuando el pasajero le dice, oiga, yo quiero que usted me lleve al punto B. ¿Qué es el punto B? Un espacio reservado para esa información en la memoria. Ya una vez la persona le haya indicado dónde tiene que ir, el bus va a ir allá y lo que va a hacer en ese momento es que se va a transferir la información a la memoria, o sea, llegar al punto B. Va a ser este recorrido y la etapa de transferencia es la que se encarga de que ese recorrido, esa transferencia sea exitosa. Y finalmente, ya cuando esté la persona, o sea, los datos en el lugar, se hace la etapa de notificación. La etapa de notificación básicamente lo que se encarga es de notificar al sistema que se realizó la operación de una buena manera. Y en caso de que no, también notifica al sistema de que no se pudo realizar la tarea de manera adecuada. Por último, vamos a revisar la velocidad de transferencia dentro del bus, que mide su frecuencia en hercios. Esta es la que se encarga, pues representa la cantidad de paquetes, es decir, en nuestro caso, personas o bits de información que queremos transmitir de un punto A a un punto B y viceversa, de B a A. Esta pues, se calcula multiplicando el ancho de bus por la cantidad de hercios, la frecuencia por segundos. Y cada viaje que realiza nuestro bus es un ciclo. Aquí decidimos usar un código para mostrar mejor cómo funcionaba la velocidad de transferencia. En este código pedimos el ancho de bus, la frecuencia de reloj, el ciclo de bus y vamos a devolver la velocidad de transferencia. En el ancho de bus lo vamos a pedir en bits, eh, la frecuencia de reloj en megahertz, la duración del ciclo de bus en nanosegundos. Esto se puede usar con diferentes cantidades, o sea, en vez de bits, megabits, gigabits, etcétera, megahertz, lo mismo, y nanosegundos igual. Pero es necesario hacer unos intercambios de valores. Por ejemplo, la velocidad del reloj funciona en hertz y no en megahertz, entonces acá lo cambiamos así. Y el ciclo de bus funciona en segundos, no en nanosegundos, lo cual nos daría una velocidad de transferencia tal que así, con esta función. El ancho de bus por la frecuencia de reloj dividido todo por el ciclo de bus. Ahora vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner que vamos a mover 32 bits a una frecuencia de 100 megahertz en 10 nanosegundos. Acá vamos a correr el código, el cual nos da una velocidad de transferencia al bus paralelo de 320 megabytes sobre segundo. Muchas gracias por habernos escuchado.